Ahora sí vamos a presentar las relaciones que se pueden establecer entre las medidas de los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Comencemos considerando un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que solemos indicar con esta marca. Por lo tanto, algo que ya podemos recordar es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, no tiene por qué ser rectángulo, es de 180 grados. Así que si a este ángulo lo llamo alfa y a este ángulo lo llamo beta, este es un ángulo gamma, le podríamos decir, pero que ya sé que mide 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Entonces, como sé que alfa más beta más gamma suma 180 grados y sé que gamma mide 90 grados, entonces podemos asumir que alfa más beta suman 90 grados. O sea que son ángulos complementarios. Si este mide 30, este mide 60, si este mide 45, este también mide 45. Si además a cada uno de los vértices le colocamos un nombre, podemos establecer una relación entre los lados. Sabemos que el lado AC se llama cateto para este triángulo rectángulo, el lado BC es otro cateto y el lado AB es la hipotenusa. Entonces podríamos escribir que la longitud del lado AC al cuadrado más la longitud del lado BC al cuadrado coincide con la longitud del lado AB al cuadrado. Esto es lo que indica el teorema de Pitágoras. Bien, entonces ya tenemos estas relaciones. La suma de los ángulos es 180 y los lados entre sí se vinculan de esta manera. Ahora, ¿qué relación se puede establecer entre los lados y los ángulos? Bueno, sucede que la relación entre este lado y la hipotenusa dice algo respecto de este triángulo, de este ángulo, perdón. Si este ángulo fuera más grande, ¿sí? Si este ángulo fuera más grande, bueno, seguramente que la hipotenusa sería mucho mayor y el cateto sería mucho mayor, ¿sí? Bien. Entonces, esa relación que existe entre el cateto que está enfrentado al ángulo alfa y la hipotenusa es lo que se llama el seno del ángulo alfa. Y la relación que existe entre el cateto que está pegado al ángulo alfa, que le decimos cateto adyacente, y la hipotenusa es lo que se define como el coseno del ángulo alfa. Entonces, primera observación que podemos hacer es que el lado AC es el cateto adyacente al ángulo alfa y que el lado BC es el cateto opuesto a el ángulo alfa. Bueno, AB es la hipotenusa. Por lo tanto, se puede definir que el cateto adyacente sobre la hipotenusa, cateto adyacente al ángulo alfa, ¿no? Sobre la hipotenusa, es lo que definimos como el seno del ángulo alfa. Y el cateto, perdón, acá escribí mal, el cateto adyacente sobre la hipotenusa es lo que definimos como el coseno y el cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa es lo que definimos como el seno del ángulo alfa. Además, la relación entre el cateto opuesto
al ángulo alfa y el cateto adyacente al ángulo alfa es lo que definimos como la tangente. Entonces, cateto opuesto a alfa sobre cateto adyacente alfa es lo que definimos como la tangente de alfa. Una cuestión de notación, a veces la tangente se la expresa así o a veces se la expresa así. Las dos formas son correctas. Incluso muchas veces el seno lo van a ver en algunos apuntes o libros en la calculadora como sin, porque bueno, está en inglés simplemente. Bien, entonces para este eh, triángulo con estos lados y estos ángulos nombrados de esta manera, podríamos decir que el seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, sería el lado BC sobre el lado AB. Cuando digo lado me refiero a la longitud del lado, ¿no? Que siempre es un número positivo. El coseno de alfa sería entonces la longitud de AC sobre la hipotenusa, la longitud de AC sobre la longitud de AB, y la tangente de alfa sería el cateto opuesto BC sobre el cateto adyacente AC. De la misma manera que hago las relaciones entre el ángulo alfa y los lados del triángulo, podría hacer también las relaciones para el ángulo beta. Podría decir quién es el seno del ángulo beta, quién es el coseno del ángulo beta, perdón, ahí sube un poquito, y quién es la tangente del ángulo beta. Porque seno siempre es su cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el ángulo beta, para el ángulo beta, el cateto opuesto es AC y la hipotenusa es AB. Así que acá tendría que poner AC sobre AB. El cateto adyacente es BC, el cateto adyacente al ángulo beta es BC sobre la hipotenusa AB. Y la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, tendría que ser AC, que es el cateto opuesto, sobre BC, que es el cateto adyacente. Entonces, AC sobre BC. Estas son las eh, funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, que se pueden establecer para cualquiera de los ángulos agudos que forman parte de un triángulo rectángulo. Recordemos que si la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera es 180 y ya un ángulo es de 90, la suma de los otros dos tiene que ser 90, por lo tanto, ninguno de los dos puede ser 90 y ambos son menores a 90, ¿sí? Podría ser 89 y 1, pero ambos menores a 90, con lo cual son seguro ángulos agudos. O sea, un ángulo agudo es un ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90, entre 0 y 90. Acá podríamos aclararlo, que alfa pertenece al intervalo 0,90 y beta también pertenece al intervalo 0,90. Son ángulos agudos. Y estas son las definiciones de las funciones trigonométricas para estos ángulos agudos. Ahora, si el ángulo no es un ángulo agudo, es un ángulo obtuso o es un ángulo mayor que un llano, también se va a definir el seno, el coseno y la tangente, pero ya no podríamos usar estas definiciones que estamos usando acá, ya que estas definiciones implican los lados de un triángulo donde estos ángulos están incluidos. Y si el ángulo alfa o beta no fuera agudo, es porque fuera, por ejemplo, obtuso, no podría ser el otro ángulo recto, no podría ser parte de un triángulo eh, rectángulo. Pegadas a estas tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, están otras tres
que son los números inversos. Recuerden que un número inverso, en el caso de una fracción, es dar vuelta numerador con denominador, ¿sí? Entonces también podemos definir lo que se llama la secante del ángulo alfa, la cosecante del ángulo alfa y la cotangente del ángulo alfa. La secante es el número inverso de el coseno, o sea que es 1 sobre el coseno de alfa. La cosecante es el número inverso de el seno, entonces es 1 sobre el seno de alfa. Y la cotangente es el número inverso de la tangente, o sea que sería 1 sobre la tangente de alfa. Estas entonces son las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Son las 6 funciones trigonométricas que se definen para los ángulos agudos, llamémosle alfa, que es parte de un triángulo rectángulo. Teniendo en cuenta estas relaciones, entonces podemos encarar problemas donde alguno de los ángulos es conocido y alguno de los lados también, pero queremos conocer algún otro lado, como los problemas que habíamos presentado al principio, que vamos a intentar resolver aprovechando estas definiciones. Acá tenemos de vuelta los problemas y vamos a empezar a plantear el problema 2. En el problema 2, entonces, sabemos que hay un ángulo que mide 58 grados y tenemos como dato dentro del triángulo rectángulo uno de los catetos, ¿no? Este sería la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto al ángulo de 58 grados y este sería el cateto adyacente. Por lo tanto, si nos piden esto, nosotros sabemos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la tangente del ángulo alfa, ¿no? Recordemos esto. Entonces nosotros acá, para este problema 2, vamos a poder plantear que la tangente de 58 grados es igual a el cateto opuesto, que es lo que queremos descubrir. Vamos a ponerle, más que un signo de pregunta, vamos a ponerle una X, ¿sí? Entonces, la tangente es la longitud de X sobre el cateto adyacente, que sería 6,5 metros. Entonces ahora, simplemente para despejar la X, hay que multiplicar la tangente de 58 por 6,5. Entonces, 6,5 metros por la tangente de 58 grados es igual a X. Acá es donde yo voy a usar la calculadora y entonces tengo que tener presente que como voy a ingresar un ángulo de 58 grados, o sea que está medido en grados, voy a necesitar tener la calculadora en modo DEG, ¿sí? Entonces voy a poner tangente en la calculadora de 58 grados o de 58 directamente y entonces me va a decir la calculadora el valor aproximado, ¿sí? En este caso, el valor aproximado es 1,6. Por lo tanto, 6,5 metros multiplicado por 1,6 es el valor de X. Así que ese 1,6 lo multiplicamos por 6,5 y nos da 10,4. 10,4 metros sería lo que mide el asta de la bandera, ¿sí? Bien, para el problema 1,
es algo bastante parecido. Está el triángulo rectángulo, nos piden uno de los catetos y ahora lo que conocemos es el valor de la hipotenusa, ¿sí? Sin embargo, el ángulo de 70 que viene presentado en el problema no es uno de los ángulos interiores. Entonces, podemos aprovechar para recordar que si uno tiene dos líneas paralelas, dos rectas paralelas y una tercera recta que las atraviesa, sucede que los ángulos que quedan del mismo lado de la recta que atraviesa y sobre, acá quiero poner este y este, perdón, eh, entre dos rectas paralelas, la recta que atraviesa, bueno, cada vez que la recta atraviesa a una de estas rectas, describe cuatro ángulos, ¿no? Y hay una relación entre los ángulos, estos cuatro que están acá y los cuatro que están acá abajo. Estos dos ángulos se llaman alternos internos, quedan entre las paralelas, pero uno a cada lado de esta recta transversal. Estos dos ángulos miden lo mismo, ¿sí? Si a este lo llamo alfa y a este lo llamo beta, alfa y beta miden lo mismo. Entonces acá podemos pensar que esta línea punteada, que es la línea de visión hacia el horizonte, que es paralela al piso, son las dos paralelas, ¿sí? Y esta es la transversal. Entonces, este ángulo de 70 quedó entre las dos paralelas y a un lado de la transversal. Entonces el otro, el que es idéntico, es este que está acá, ¿sí? Este sería de 70 también. Entonces ahora sí, la situación, vamos a pasar el limpio acá abajo, es un triángulo que tiene un ángulo recto, otro ángulo de 70 grados, conocemos la longitud de la hipotenusa, que es 2,2 metros, y nos preguntan por el cateto adyacente al ángulo de 70 grados, el cateto que está pegado al ángulo de 70 grados. Entonces podemos recordar que la función trigonométrica que vinculaba al cateto pegado o adyacente al ángulo y la hipotenusa es el coseno. Entonces, el coseno de 70 grados coincide con el cateto adyacente, que sería la longitud del lado X, sobre la hipotenusa, que mide 2,2 metros. Entonces, de vuelta, acá para encontrar el valor de X, vamos a hacer 2,2 metros por el coseno de 70 grados, es igual a X. Entonces, de vuelta, vamos a ir a la calculadora, vamos a ingresar el ángulo de 70 grados y a calcular su coseno. Nuevamente, tener presente que la calculadora debe estar en modo D. Entonces, pongo coseno de 70 y la calculadora me dice que esto es aproximadamente 0,34. Así que si ese 0,34 lo multiplicamos por 2,2, nos dice que X vale 0,75 metros, ¿verdad? O sea que la escalera está, perdón, acá, la escalera está alejada de la pared, la base de la escalera está alejada de la pared en un poquito menos de 1 metro, ¿sí? 75 centímetros. Bien, de esta manera, todos los problemas similares a estos, donde la situación corresponde o se puede plantear en un triángulo rectángulo, donde conocemos algunas de las medidas y otras son solicitadas, podemos establecer las relaciones y despejar aquella que nos falte. Por ejemplo, podemos intentar
resolver este problema que dice, sabiendo que el coseno de alfa es 3 séptimos, hallar las restantes funciones trigonométricas para alfa. O sea, yo no sé cuánto vale el ángulo alfa, solamente sé cuánto vale su coseno. Y con ese dato tengo que encontrar las otras funciones trigonométricas, es decir, el seno de alfa, la tangente de alfa, la secante de alfa, la cosecante de alfa y la cotangente de alfa. Entonces, lo que podríamos pensar es lo siguiente que nos va a ayudar. Podemos pensar en un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá está el ángulo de 90 grados y acá está el ángulo alfa. Como me dice que el coseno de alfa es 3 séptimos, recordando que el coseno es la medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa, el cateto adyacente es este lado y la hipotenusa es este lado. Se supone que cuando hago el cociente de este lado sobre este lado me tiene que dar 3 séptimos. Entonces yo podría pensar tranquilamente que el cateto adyacente mide 3 y la hipotenusa mide 7. O sea, este es un triángulo donde para este ángulo alfa va a suceder que el coseno es 3 séptimos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo pienso el ángulo alfa en otro triángulo rectángulo que no sea este y que sea un poco más amplio? ¿Sí? Un poquito más amplio, pero que también sea un triángulo o sea, un triángulo rectángulo con un ángulo de 90. Bueno, lo que sucede es que esto es proporcional. Si yo este lado, en vez de hacerlo de 3, por ejemplo, lo hice de 6, lo dupliqué, vamos a suponer, lo hice de 6, entonces la hipotenusa también se vio duplicada. O sea que en vez de 7, estaría midiendo 14. ¿Sí? Entonces, para el ángulo alfa, que es el mismo, que mide lo mismo, la apertura del ángulo no cambió, yo podría decir que el coseno de alfa es el cateto adyacente, que es 6 sobre la hipotenusa, 6 sobre 14. Pero 6 sobre 14 se puede simplificar por 2, obteniendo el número 3 séptimos. Así que efectivamente, el triángulo más grande también es un triángulo en el que se puede pensar que el coseno de alfa es 3 séptimos. O sea, que el coseno de alfa sea 3 séptimos no quiere decir que el triángulo donde alfa está tiene que tener seguro un cateto adyacente de 3 y una hipotenusa de 7. Podría tener un cateto de 6 y una hipotenusa de 14. Podría tener un cateto adyacente de 9 y una hipotenusa de 21. ¿Sí? Lo que siempre se mantiene constante es la relación que hay entre la longitud del cateto adyacente y la hipotenusa, que en cualquiera de los casos es 3 séptimos. ¿Sí? Entonces yo voy a trabajar con este triángulo, por ejemplo, podría trabajar con el otro. Ahora, hay varias cosas que puedo decir. Si yo me quedo con el triángulo este que tiene un cateto de 3 y una hipotenusa de 7, por supuesto que puedo establecer la función trigonométrica que ya vino dada como dato, ¿no? Que el coseno de alfa es 3 séptimos. Bueno, podría dar entonces la relación, el número inverso, ¿no? El inverso del coseno, que es el que habíamos llamado secante. Entonces podríamos decir ya que la secante de alfa va a ser, en vez de 3 séptimos, 7 tercios. ¿Está bien? Ahora, ¿podemos mencionar el seno de alfa o la tangente de alfa? El seno de alfa, les recuerdo, era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nos está faltando el cateto opuesto. Y si bien lo podríamos descubrir de otra manera, una posibilidad es trabajar con Pitágoras. ¿Sí? Podríamos decir que a este cateto lo llamamos X y que sabemos por Pitágoras que el cateto adyacente al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es el valor de la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado es 7 al cuadrado, que es 49, menos 3 al cuadrado, que lo voy a pasar para el otro lado, que es 9. O sea que x al cuadrado es 40.
X es un número real, que al cuadrado es 40, pero además es un número positivo que al cuadrado es 40. Así que la única posibilidad para X es raíz cuadrada de 40. O sea, si yo quisiera resolver bien esta ecuación, tendría que poner raíz cuadrada de ambos lados, dejar módulo de X del lado izquierdo y raíz cuadrada de 40 al lado derecho, y luego decir que hay dos posibilidades para X, o raíz cuadrada de 40 o menos raíz cuadrada de 40. Pero como es un valor positivo, el único válido va a ser raíz cuadrada de 40. Así que este es el valor del cateto opuesto. Por lo tanto, ahora puedo escribir quién es el seno de alfa, ¿verdad? El seno de alfa sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y por lo tanto, la cosecante de alfa, que era el número inverso del seno, sería 7 sobre raíz cuadrada de 40, y la cotangente de alfa sería el número inverso de la tangente, es dar vuelta numerador con denominador, sería 3 sobre la raíz cuadrada de 40. Después cada uno de estos números, si se puede mejorar, si se puede escribir de una forma más reducida, es otro tema, ¿no? Pero los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo alfa, cuyo coseno es 3 séptimos, bueno, acá son las otras 5 que faltaban. Y fíjense que nunca descubro quién es el ángulo alfa. Si yo quisiera descubrir quién es el ángulo alfa, podría, con algunas técnicas que vamos a ver más adelante, descubrirlo, pero con la calculadora puedo también, de una forma aproximada, buscar, así como la calculadora me permite calcular el coseno de un ángulo. Si nosotros ingresamos el ángulo, la calculadora nos dice el coseno. Si nosotros ingresamos el valor del coseno, la calculadora nos dice el ángulo aproximado. Así que se podría descubrir el ángulo alfa, pero no es necesario. Hay problemas donde se nos piden las funciones trigonométricas, como en este caso, sin conocer nunca al ángulo. Y fíjense que no es necesario conocerlo.